El arte de dejar fluir la vida. Sabiduría budista. La vida humana, en su incesante fluir, nos confronta constantemente con la paradoja de querer controlar lo incontrolable. Desde que despertamos cada mañana hasta que cerramos los ojos por la noche, nuestra mente se aferra a planes, expectativas y deseos que rara vez coinciden con la realidad. Esa tensión entre lo que anhelamos y lo que realmente ocurre es el origen de buena parte del sufrimiento humano. El budismo, con su profunda visión sobre la naturaleza de la existencia, nos ofrece una enseñanza esencial. La verdadera paz se alcanza cuando dejamos de resistirnos al curso natural de la vida y aprendemos a fluir con ella. El concepto de fluir no implica pasividad ni resignación, como muchos podrían pensar en un primer acercamiento. No se trata de cruzar los brazos y aceptar ciegamente todo lo que acontece, sino de reconocer con sabiduría que la vida es un río en movimiento constante y que nuestra tarea no es detenerlo, sino aprender a navegarlo. Resistirse a la corriente nos agota, nos ahoga y nos arrastra hacia el sufrimiento, mientras que aprender a dejarnos llevar con conciencia nos permite descubrir armonía, serenidad y una libertad interior que ninguna circunstancia externa puede arrebatar. El budismo, al señalar las raíces del sufrimiento en el apego, el deseo desmedido y la ignorancia, nos invita a observar cómo la mente humana crea ilusiones de permanencia y control en un mundo impermanente. Queremos que las cosas duren, que las personas se comporten como esperamos, que el destino siga la ruta que trazamos. Sin embargo, la realidad es otra. Todo cambia, todo se transforma, nada permanece. La práctica de dejar fluir la vida se convierte entonces en una vía de liberación, en un arte que requiere comprensión profunda, disciplina mental y una apertura espiritual que nos permita aceptar la impermanencia como parte esencial de la existencia. En este texto exploraremos con amplitud cómo los principios del budismo nos guían en el aprendizaje de soltar y fluir. Nos detendremos en la observación de la mente y sus apegos, en la aceptación de lo que no podemos cambiar, en el descubrimiento de la serenidad a través de la atención plena, en la manera en que el desapego nos libera del miedo y, finalmente, en cómo el fluir nos conduce a una vida plena, donde la libertad ya no depende de las circunstancias externas, sino de un estado interior cultivado con paciencia y sabiduría. Este recorrido no es teórico ni abstracto. Es una enseñanza viva que toca nuestra cotidianidad en cada gesto, en cada emoción, en cada pensamiento. Fluir con la vida significa vivir con conciencia, sin aferrarse ni resistirse, abrazando la totalidad de la experiencia humana, lo agradable y lo desagradable, lo esperado y lo inesperado, lo que llega y lo que se va. El arte de dejar fluir nos recuerda que el río de la vida siempre avanza, y que nuestra tarea no es frenar su curso, sino aprender a nadar en él con confianza y serenidad. Reconocer la corriente de la vida, la impermanencia como maestra. Desde tiempos ancestrales, el ser humano ha buscado certezas. Hemos levantado templos, sistemas de pensamiento, estructuras sociales y hasta rutinas personales para sentir que tenemos el control de nuestra existencia. Pero en lo profundo sabemos que nada permanece. El niño se convierte en adulto, el día se transforma en noche, la flor que admiramos hoy será marchita mañana. Todo, absolutamente todo, está en constante movimiento. El budismo denomina a esta verdad fundamental anicca, la impermanencia. Comprenderla no de manera intelectual, sino vivencial, es el primer paso para aprender a dejar fluir la vida. Si nos detenemos a observar, veremos que nuestra angustia surge porque queremos retener lo que inevitablemente se irá, o porque queremos evitar lo que tarde o temprano llegará. Nos aferramos a las personas, a las cosas, a las emociones y a las situaciones como si fueran eternas,
pero al hacerlo generamos sufrimiento, pues tarde o temprano esas formas se disolverán. Imaginemos por un momento que estamos frente a un río caudaloso. Podemos admirar su fuerza, escuchar su murmullo, refrescarnos con su agua, pero no podemos detenerlo ni congelarlo en el instante que más nos agrada. Pretender que el río permanezca inmóvil sería absurdo. Sin embargo, en nuestra vida diaria lo intentamos constantemente. Queremos que la alegría dure para siempre, que la relación perfecta no cambie nunca, que el éxito alcanzado se mantenga inalterable. Y cuando la corriente de la vida sigue su curso, sufrimos, nos resistimos, nos enojamos. El primer arte de dejar fluir consiste entonces en reconocer la naturaleza impermanente de todo lo que existe. Esto no significa vivir en la tristeza de la pérdida inminente, sino aprender a saborear cada instante con plena conciencia, sabiendo que es único e irrepetible. La impermanencia, lejos de ser enemiga, se convierte en maestra. Nos enseña a valorar lo que tenemos hoy, a no dar nada por sentado, a cultivar gratitud y a liberarnos del miedo al cambio. Cuando aceptamos la impermanencia, dejamos de luchar contra lo inevitable. En lugar de querer que las cosas duren más de lo que deben, aprendemos a disfrutar mientras están presentes y a soltar cuando llega el momento de despedirse. En ese gesto de soltar reside una profunda sabiduría. Comprendemos que la vida no nos pertenece, sino que somos parte de un fluir mayor, de un entramado universal en el que todo nace, se transforma y se disuelve. Los maestros budistas comparan la vida con el cielo y las nubes. Las nubes aparecen, adoptan formas diversas, se desplazan y se deshacen. El cielo permanece amplio y sereno. Nosotros, en nuestra ignorancia, nos aferramos a las nubes, olvidando que son pasajeras. Pero al despertar a la verdad de la impermanencia, reconocemos que la esencia es el cielo abierto de la conciencia, que no se altera con los cambios de las formas. Aceptar la impermanencia no significa resignarse a la pérdida con tristeza, sino aprender a vivir con ligereza. Nos volvemos capaces de disfrutar más intensamente lo que la vida nos ofrece porque sabemos que es efímero. Cada sonrisa, cada abrazo, cada atardecer, cada instante se vuelve valioso porque entendemos que no volverá exactamente igual. Esta comprensión nos libera de la ansiedad del futuro y del peso del pasado. Nos sitúa en el presente, en el único lugar donde realmente podemos vivir. La práctica de la atención plena o mindfulness se convierte en una aliada poderosa para reconocer esta corriente. Al observar con plena conciencia cómo una emoción surge y luego se desvanece, cómo un pensamiento aparece y se disuelve, cómo el cuerpo cambia a cada instante, nos damos cuenta de que la impermanencia no es una idea lejana, sino una experiencia continua. Al meditar sobre la respiración, por ejemplo, vemos cómo cada inhalación nace, permanece por un instante y luego muere en la exhalación. La vida entera es un ciclo de nacimientos y muertes en cada segundo. El arte de fluir comienza aquí, en la aceptación humilde de que nada dura para siempre. Cuando comprendemos esto, dejamos de resistirnos y nos abrimos a la corriente. Descubrimos que el río de la vida no es nuestro enemigo, sino un maestro que nos lleva, si confiamos en él, hacia mares más amplios de sabiduría y libertad. Aceptar la impermanencia también nos prepara para enfrentar el dolor. Cuando entendemos que incluso las experiencias dolorosas son pasajeras, aprendemos a no identificarnos completamente con ellas. El sufrimiento, como todo, tiene un inicio y un final. Saber que esto también pasará nos da fortaleza para atravesar las tormentas sin hundirnos en la desesperación. Del mismo modo, reconocer que la alegría es efímera nos enseña a no aferrarnos a ella con desesperación, sino a disfrutarla mientras dure, sin miedo a que se acabe. En la vida cotidiana, este reconocimiento nos ayuda a dejar ir lo que ya cumplió su ciclo.
Relaciones que han terminado, etapas que han cerrado, sueños que ya no tienen sentido, todo puede ser soltado con gratitud en lugar de con rencor. La impermanencia nos recuerda que todo lo que se va abre espacio para lo nuevo. Cada final es también un comienzo. Así, el primer paso en el arte de dejar fluir la vida es abrir los ojos a la verdad de la impermanencia y aprender a vivir en armonía con ella, dejar de luchar contra el río y empezar a nadar con su corriente. Ese gesto sencillo pero profundo marca el inicio de una vida más libre, más serena y más auténtica. Si deseas seguir explorando cómo estas enseñanzas pueden transformar tu manera de vivir, te invito a suscribirte al canal. Así podrás acompañar cada reflexión y descubrir juntos el arte de fluir con la vida desde la sabiduría budista. La aceptación profunda. Rendirse sin resistencia. Aceptar la vida tal como es ha sido descrito en la tradición budista como una de las llaves más poderosas hacia la liberación interior. Sin embargo, cuando hablamos de aceptación, nuestra mente condicionada por la cultura del esfuerzo y el control se revela inmediatamente. Confundimos aceptación con pasividad, con debilidad, con falta de voluntad para transformar la realidad. Creemos que aceptar es renunciar a nuestros sueños o tolerar injusticias. Pero la aceptación de la que habla el budismo es algo mucho más profundo, mucho más revolucionario. Aceptar significa reconocer con lucidez lo que está ocurriendo, sin maquillarlo, sin disfrazarlo, sin negar lo evidente, y desde esa claridad actuar de la manera más sabia posible. En nuestra vida cotidiana, el rechazo y la resistencia aparecen constantemente. Resistimos al dolor, a la pérdida, al fracaso, al paso del tiempo. Resistimos a que las personas sean como son y queremos moldearlas a nuestra medida. Resistimos a que las circunstancias sigan un rumbo distinto al que habíamos planeado. Y en esa resistencia nos desgastamos porque luchamos contra algo que es más grande que nosotros, el flujo mismo de la existencia. La vida no pide permiso para cambiar. La vida no consulta nuestros planes. Simplemente ocurre. Y cuanto más nos resistimos, más sufrimiento acumulamos, porque la realidad no se pliega a nuestros deseos. Aceptar no es lo mismo que conformarse. No se trata de cruzar los brazos y resignarse ante todo lo que sucede. La aceptación budista no elimina la acción, sino que la enraiza en la claridad. Cuando aceptamos profundamente lo que es, dejamos de malgastar energía negando o peleando contra la realidad y podemos enfocar esa energía en responder de la mejor manera. Por ejemplo, si perdemos un trabajo, resistirnos y negar lo ocurrido solo nos hundirá en la frustración, pero si aceptamos que esa etapa ha terminado, podremos abrirnos a nuevas posibilidades. Si alguien cercano nos decepciona, resistirnos y querer que actúe de otro modo solo genera rencor. Aceptar, en cambio, nos permite comprender sus límites y decidir con sabiduría cómo relacionarnos a partir de allí. Aceptar la vida tal como es implica una transformación radical de la mirada. En lugar de ver la realidad como enemiga de nuestros deseos, aprendemos a reconocerla como maestra. Cada situación, por difícil que sea, puede convertirse en un espejo que nos enseña algo sobre nosotros mismos. El dolor nos muestra dónde estamos apegados. La pérdida nos revela nuestra fragilidad. La incertidumbre nos enseña a confiar. Cuando dejamos de preguntarnos por qué las cosas no son distintas y comenzamos a ver qué nos están enseñando tal como son, la vida entera se convierte en un camino espiritual. La resistencia nace, en gran parte, de la ilusión de control. Creemos que podemos planearlo todo, anticiparlo todo, decidirlo todo. Y aunque es cierto que tenemos un margen de acción, la vida nos demuestra una y otra vez que hay innumerables factores que escapan a nuestro dominio. El clima, las decisiones de los demás, los cambios en la economía, la salud, la muerte, nada de eso está enteramente bajo nuestro control.
Cuando nos aferramos a la ilusión de que podemos dominarlo todo, cada vez que la realidad nos contradice, sentimos que la vida nos traiciona. Pero cuando aprendemos a aceptar que no tenemos el control absoluto, nos liberamos del peso de la omnipotencia y descubrimos la paz de simplemente ser parte del fluir. Aceptar también significa reconciliarnos con nuestro propio ser. Muchas veces nos resistimos a nosotros mismos, rechazamos nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra historia, nuestros errores. Queremos ser distintos, más perfectos, más exitosos, más fuertes, y en esa resistencia nos fragmentamos. La aceptación profunda comienza en el interior, en la capacidad de mirarnos tal como somos y decirnos, está bien, soy humano, tengo luces y sombras, y me permito ser como soy en este momento. Esa autocompasión no nos condena a la inercia, sino que nos da la base de amor propio necesaria para crecer sin violencia interna. El budismo enseña que todo sufrimiento surge de la aversión y del apego. Cuando nos aferramos a lo que queremos y rechazamos lo que no queremos, generamos tensión y dolor. Aceptar es soltar ese apego y esa aversión, abrirnos a la experiencia sin condiciones. Es como abrir las manos después de haber estado apretando un puño con fuerza durante horas. Sentimos alivio, ligereza, descanso. La mente que acepta se vuelve como un lago sereno que refleja lo que llega sin resistirse, sin querer atrapar nada. No obstante, aceptar no es fácil. Nuestra mente está entrenada para juzgar, para comparar, para querer lo que considera bueno y rechazar lo que considera malo. Por eso, la práctica de la meditación es tan esencial. En la meditación aprendemos a observar lo que surge sin reaccionar, sin identificarnos, sin rechazar. Si aparece una emoción de tristeza, la aceptamos como parte del momento. Si surge una alegría, la observamos también sin aferrarnos. Con cada respiración aprendemos que todo pasa, que no necesitamos resistirnos. La práctica diaria de la atención plena se convierte en una escuela de aceptación. En el camino de aceptar, hay obstáculos que debemos reconocer. Uno de ellos es la confusión entre aceptación y resignación. Resignarse es decir, no puedo hacer nada, así que me quedo inmóvil. Aceptar, en cambio, es decir, esto es lo que hay ahora, y desde aquí puedo actuar de la manera más lúcida. Otro obstáculo es el miedo a perder motivación. Muchas personas creen que si aceptan las cosas tal como son, nunca cambiarán nada. Pero en realidad, la aceptación es lo que nos da la claridad y la serenidad necesarias para transformar lo que puede ser transformado. La acción que nace de la resistencia es impulsiva y reactiva. La acción que nace de la aceptación es sabia y compasiva. Aceptar no significa tampoco justificar injusticias o abusos. Significa reconocer que están ocurriendo y desde esa conciencia decidir cómo responder con firmeza y compasión. Negar la injusticia no la elimina. Resistirse con odio solo la multiplica. Aceptarla como hecho de la realidad nos permite enfrentarnos a ella con la fuerza de la claridad y no con la ceguera del rencor. Gandhi, inspirado en parte por la sabiduría oriental, hablaba de la fuerza de la no violencia. Esa fuerza nace precisamente de la aceptación. No luchamos contra la realidad desde el odio, sino que la transformamos desde el amor y la firmeza. La aceptación también se convierte en medicina frente al sufrimiento inevitable de la vida. Todos atravesaremos pérdidas, enfermedades, separaciones, decepciones. Negarlas solo intensifica el dolor. Aceptarlas, aunque duela, nos abre a la posibilidad de sanar. Es como abrir una herida para limpiarla. Duele, pero es necesario para que cicatrice. El corazón que acepta puede llorar, pero también puede abrirse a la gratitud por lo vivido, a la esperanza de lo que vendrá, a la paz de saber que todo es transitorio. En nuestra cultura obsesionada con la perfección,
Aceptar se vuelve un acto de rebeldía espiritual. Aceptar nuestro propio ritmo, aceptar nuestra edad, aceptar nuestra historia, aceptar las emociones que surgen, aceptar que no siempre tendremos todas las respuestas. Cada aceptación nos libera de una cadena invisible. La resistencia es como cargar piedras en la espalda. La aceptación es ir soltándolas una a una hasta caminar ligeros. Practicar la aceptación requiere paciencia. No es algo que se logra de un día para otro. Es un entrenamiento constante de la mente y del corazón. Cada vez que la realidad nos muestra algo que no coincide con nuestros deseos, tenemos la oportunidad de practicar. En lugar de decir, esto no debería ser así, podemos respirar y decir, esto es lo que es. Con el tiempo, esa actitud se vuelve natural y descubrimos una serenidad que no depende de que las cosas salgan como queremos, sino de nuestra capacidad de estar en paz con lo que ocurre. Aceptar también abre la puerta a la gratitud. Cuando dejamos de luchar contra lo que falta y comenzamos a ver lo que está presente, nuestro corazón se llena de reconocimiento. La gratitud no surge cuando la vida es perfecta, sino cuando aprendemos a aceptar incluso lo imperfecto. Un día de lluvia puede parecer molesto si solo pensamos en lo que arruina, pero si aceptamos la lluvia como parte de la vida, podemos agradecer por el agua que alimenta la tierra, por el sonido que calma, por la frescura que trae. La aceptación transforma la manera en que percibimos el mundo. En las enseñanzas budistas se nos recuerda que la raíz de la aceptación es la comprensión. No se trata de obligarnos a aceptar con esfuerzo, sino de comprender profundamente que las cosas son como son, porque así lo dicta la ley de causa y efecto, porque todo fenómeno surge de condiciones específicas. Cuando entendemos esto, la resistencia pierde sentido. No pedimos a la lluvia que no caiga, ni al sol que no brille. Simplemente comprendemos que cada cosa tiene su momento. La aceptación, en última instancia, es un camino hacia la libertad. Cuando dejamos de resistirnos, dejamos de ser esclavos de lo que ocurre. La realidad ya no nos arrastra como una tormenta, porque aprendemos a estar en paz incluso en medio de la tormenta. No significa que no sintamos dolor, pero significa que no quedamos atrapados en él. No significa que no tengamos deseos, pero significa que no nos perdemos en la frustración cuando no se cumplen. Aceptar es habitar la vida con serenidad, confiando en que todo lo que llega también se irá, y que en medio de ese fluir hay un espacio interior que siempre permanece en calma. Practicar la aceptación en la vida diaria es posible en cada instante. Cuando alguien nos habla con dureza, en lugar de reaccionar con ira, podemos aceptar que esa es la emoción que surge en el otro y responder con calma. Cuando un plan se frustra, en lugar de maldecir, podemos aceptar que así es la vida y buscar alternativas. Cuando nos sentimos tristes, en lugar de reprimir la emoción, podemos aceptarla, darle espacio, permitir que se exprese y se disuelva naturalmente. Cada instante se convierte en un entrenamiento. El budismo nos recuerda que aceptar no significa quedarnos atrapados en lo que ocurre, sino liberarnos. La aceptación es el punto de partida para la transformación auténtica. Sin ella, cualquier intento de cambio está basado en la negación y por lo tanto genera sufrimiento. Con ella, cualquier acción surge de la claridad y nos acerca a la paz. Aceptar profundamente la vida tal como es requiere coraje. El coraje de mirar de frente lo que nos duele, lo que no entendemos, lo que no controlamos. Pero ese coraje nos regala un tesoro, la posibilidad de vivir en paz en medio de cualquier circunstancia. Al aceptar, descubrimos que ya no necesitamos que el mundo se acomode a nuestros deseos para ser felices. Descubrimos que la felicidad está en la serenidad de aceptar y fluir. El arte de dejar fluir la vida se fortalece en este punto.
cuando ya no luchamos contra la corriente, cuando nos rendimos sin resistencia. Esa rendición no es derrota, es victoria. Es la victoria del espíritu sobre el ego, de la sabiduría sobre la ilusión, de la paz sobre la lucha interminable. Si deseas seguir explorando cómo estas enseñanzas pueden transformar tu manera de vivir, te invito a suscribirte al canal. Así podrás acompañar cada reflexión y descubrir juntos el arte de fluir con la vida desde la sabiduría budista. La serenidad en la atención plena, vivir el presente sin cadenas. El corazón de la enseñanza budista sobre cómo dejar fluir la vida se encuentra en la práctica de la atención plena, conocida en sánscrito como SMRT y en Pali como Sati, que hemos traducido hoy como mindfulness. La atención plena no es un concepto abstracto ni un ejercicio pasajero, sino una forma de habitar cada instante con totalidad, sin que la mente se aferre al pasado ni se pierda en las proyecciones del futuro. Es un arte que nos enseña a regresar una y otra vez al único lugar donde la vida realmente sucede, el presente. Si observamos con sinceridad nuestra mente, descubriremos que raramente está en el aquí y ahora. Nos descubrimos constantemente repasando escenas del ayer, recordando lo que pudo haber sido, reviviendo dolores pasados o aferrándonos a nostalgias. O bien nos descubrimos corriendo hacia adelante, preocupados por lo que vendrá, proyectando escenarios, temiendo pérdidas o ansiando logros. El resultado de esa mente que no habita el presente es un estado constante de ansiedad, frustración y desconexión. Queremos fluir con la vida, pero nuestra mente se encuentra atrapada en tiempos que ya no existen o que aún no han llegado. La atención plena es la medicina que nos devuelve a la corriente viva del momento presente. Cuando estamos plenamente atentos, cada respiración se convierte en un milagro, cada gesto se vuelve sagrado, cada experiencia se transforma en oportunidad de despertar. No se trata de escapar de la vida cotidiana, sino de vivirla con una intensidad distinta, una intensidad serena, libre de las cadenas del apego y la aversión. En la práctica budista se nos enseña a comenzar con la observación de la respiración. Parece algo tan simple que muchos lo subestiman, pero detenernos a sentir cómo el aire entra y sale de nuestro cuerpo nos devuelve al presente de inmediato. La respiración es un ancla, porque no puede realizarse en el pasado ni en el futuro. Solo puede experimentarse ahora. Cuando la mente divaga, la respiración nos recuerda que estamos vivos, que estamos aquí, que este instante es suficiente. La serenidad surge cuando aprendemos a mirar lo que ocurre en nuestra mente y en nuestro entorno, sin juzgar ni reaccionar. Si surge un pensamiento, lo observamos como una nube que cruza el cielo. Si aparece una emoción, la dejamos estar sin querer atraparla ni expulsarla. Esa observación serena nos permite ver que todo, absolutamente todo, es transitorio. Una emoción intensa que parecía insoportable se disuelve si la dejamos pasar. Un pensamiento repetitivo que parecía eterno se diluye si no lo alimentamos. La mente comienza a experimentar un espacio interior, un silencio que no es vacío, sino plenitud. Vivir en atención plena no significa aislarse del mundo ni dejar de planificar lo necesario. Significa aprender a estar completamente presentes incluso cuando planeamos, trabajamos o conversamos. Significa que en lugar de comer apresuradamente pensando en lo que haremos después, nos detenemos a saborear cada bocado. Que en lugar de escuchar a alguien con la mente distraída, lo miramos y lo escuchamos de verdad, que en lugar de caminar con prisa sin notar el camino, sentimos la tierra bajo nuestros pies. La vida cotidiana se convierte en una meditación continua, en un espacio de serenidad que no depende de lo que ocurra afuera, sino de cómo habitamos cada instante. La falta de atención plena es lo que nos lleva a vivir en piloto automático, atrapados en hábitos inconscientes que repetimos una y otra vez. Comemos sin saborear,
Hablamos sin pensar, reaccionamos sin reflexionar. Ese estado nos aleja del fluir de la vida porque nos convierte en prisioneros de la inercia mental. En cambio, la atención plena nos despierta, nos permite ver con claridad lo que hacemos, lo que sentimos, lo que pensamos. Esa claridad es el terreno fértil de la serenidad. Cuando estamos atentos, ya no reaccionamos automáticamente, sino que elegimos conscientemente cómo responder. El budismo nos recuerda que la serenidad no se encuentra en escapar de los problemas, sino en aprender a estar presentes incluso en medio de ellos. La atención plena no elimina las dificultades, pero nos da una perspectiva diferente para enfrentarlas. Si estamos atentos, cuando surge un conflicto podemos notar cómo se enciende la ira en nuestro cuerpo, cómo la respiración se agita, cómo la mente quiere explotar. Y en lugar de dejarnos arrastrar por esa ola, respiramos y observamos. Esa pausa consciente es un espacio de libertad, un instante en el que decidimos no reaccionar con violencia, sino responder con sabiduría. Esa es la serenidad en acción. Vivir el presente sin cadenas también significa liberarnos del peso del pasado. Muchos cargamos culpas, resentimientos, traumas, nostalgias, y aunque el pasado ya no existe, lo revivimos una y otra vez en nuestra mente, atándonos a sufrimientos que ya no están. La atención plena nos enseña a soltar esas cadenas, a reconocer que lo que fue ya cumplió su ciclo. El pasado puede enseñarnos, pero no debe aprisionarnos. Cada vez que volvemos al presente, nos liberamos de esa cárcel mental y descubrimos la frescura de comenzar de nuevo. Lo mismo ocurre con el futuro. La ansiedad nace de querer controlar lo que aún no ha llegado. Imaginamos escenarios, nos preocupamos por cosas que tal vez nunca ocurran, y así nos robamos la paz del momento presente. La atención plena nos recuerda que el futuro se construye aquí y ahora. No necesitamos predecirlo ni controlarlo todo. Si ponemos plena conciencia en lo que hacemos hoy, el futuro se irá modelando de la mejor manera posible. Al habitar el presente con serenidad, sembramos semillas de serenidad en el mañana. La serenidad que surge de la atención plena no es indiferencia ni frialdad. Es una calma profunda que nos permite vivir con más compasión, porque al estar presentes podemos ver con claridad el sufrimiento y la belleza de los demás. Cuando escuchamos de verdad, cuando miramos de verdad, cuando tocamos la vida con plena conciencia, nuestro corazón se abre. Esa apertura nos conecta con la humanidad compartida, con la comprensión de que todos estamos navegando en el mismo río. La práctica de la atención plena puede extenderse a todos los aspectos de la vida. Al trabajar, podemos estar atentos al movimiento de nuestras manos, al propósito de lo que hacemos, al impacto de nuestras acciones. Al relacionarnos, podemos estar presentes en la escucha, en la mirada, en la ternura de un gesto. Al descansar, podemos estar atentos al silencio, al ritmo del cuerpo que se relaja, a la quietud que nos envuelve. No se trata de crear un momento especial para meditar, sino de descubrir que cada momento de la vida es, en sí mismo, una oportunidad para meditar. La serenidad que nace de la atención plena transforma la manera en que percibimos el mundo. Descubrimos que no necesitamos que todo sea perfecto para estar en paz. Podemos encontrar calma en medio del ruido, porque la serenidad no depende del silencio exterior, sino del silencio interior. Podemos encontrar paz en medio del movimiento, porque la serenidad no depende de la quietud externa, sino de la quietud de la mente. Podemos encontrar alegría en lo simple, porque la atención plena nos revela la belleza que estaba oculta en lo cotidiano. Esa transformación nos libera del sufrimiento autoimpuesto por nuestras expectativas. Cuando estamos presentes, ya no necesitamos que la vida se acomode a nuestras ideas para ser felices. Cada instante se convierte en suficiente.
El sabor de un té caliente, el sonido del viento entre los árboles, la sonrisa de un niño, todo se vuelve un motivo de gratitud. La serenidad no está en acumular experiencias extraordinarias, sino en aprender a ver lo extraordinario en lo ordinario. El camino de la atención plena es exigente porque requiere constancia. La mente siempre intentará escapar, divagar, distraerse. Por eso la práctica es un regreso constante, un recordarnos una y otra vez, vuelve aquí, vuelve ahora. Cada vez que la mente se escapa y la traemos de regreso, estamos entrenando nuestra capacidad de vivir el presente. Y con el tiempo, ese entrenamiento se convierte en un hábito natural, hasta que la serenidad ya no depende de esfuerzos extraordinarios, sino que fluye espontáneamente. Los maestros budistas hablan de la mente como un mono inquieto, que salta de rama en rama sin descanso. La atención plena es la forma de enseñarle a ese mono a descansar, a quedarse en una rama, a contemplar en lugar de brincar. Al principio se resistirá, pero con paciencia aprenderá. Nuestra mente es igual. Al comienzo cuesta mantenerla presente, pero poco a poco descubre la dulzura de la serenidad y comienza a quedarse en el ahora con mayor facilidad. La serenidad que se alcanza a través de la atención plena es uno de los frutos más preciados de la práctica espiritual. No es un estado artificial que dependa de circunstancias externas, sino una calma profunda que nos acompaña donde quiera que estemos. Incluso en medio del caos podemos mantenernos en paz, porque hemos aprendido a no identificarnos con el caos. Incluso en medio del dolor podemos mantener serenidad, porque sabemos que el dolor también pasará. Esa serenidad es la verdadera libertad. La libertad de no ser esclavos de las circunstancias, de no depender de lo que ocurre afuera para sentir paz adentro. En última instancia, la atención plena nos enseña a confiar en la vida. Cuando estamos presentes, nos damos cuenta de que no necesitamos controlarlo todo, porque el presente ya es suficiente. Cada respiración nos recuerda que estamos sostenidos, que la vida fluye a través de nosotros sin que tengamos que forzarla. Esa confianza nos libera de la ansiedad y nos abre a una serenidad que ninguna tormenta puede arrebatar. El arte de dejar fluir la vida se fortalece aquí, en la práctica de vivir atentos, presentes, serenos. No se trata de alcanzar un lugar al que llegar, sino de aprender a estar donde ya estamos. No se trata de acumular más experiencias, sino de habitar con plenitud cada experiencia. No se trata de controlar la vida, sino de dejarnos llevar por ella con conciencia. Si deseas seguir explorando cómo estas enseñanzas pueden transformar tu manera de vivir, te invito a suscribirte al canal. Así podrás acompañar cada reflexión y descubrir juntos el arte de fluir con la vida desde la sabiduría budista. El desapego como camino a la libertad interior. El desapego es una de las enseñanzas más incomprendidas del budismo y al mismo tiempo una de las más liberadoras. Cuando se habla de desapego, muchas personas lo confunden con indiferencia, frialdad o desinterés por la vida y por los demás. Sin embargo, el verdadero desapego no consiste en dejar de amar, ni en abandonar responsabilidades, ni en vivir sin vínculos, sino en aprender a relacionarnos con todo lo que existe sin cadenas, sin que nuestra paz dependa de que las cosas sean exactamente como queremos. El desapego es, en realidad, una forma superior de amor y de libertad, porque nos permite estar presentes, amar y disfrutar sin caer en el sufrimiento que nace de la posesión y del miedo a la pérdida. Desde pequeños hemos sido educados para aferrarnos. Nos enseñan que lo valioso debe guardarse, protegerse, poseerse. El lenguaje mismo está lleno de expresiones de posesión. Mi casa, mi pareja, mis hijos, mi trabajo. Es natural que con el tiempo creamos que todo lo que nos rodea nos pertenece y que nuestra identidad se define por esas posesiones.
El problema aparece cuando la vida, con su naturaleza cambiante, nos arrebata lo que creíamos nuestro. Una relación termina, un objeto se rompe, un ser querido muere, un empleo se pierde, una etapa llega a su fin. Entonces, el dolor se multiplica, porque no solo sufrimos la pérdida natural, sino que sentimos que algo nos ha sido arrebatado injustamente. El desapego nos recuerda que nada nos pertenece realmente. Todo lo que llega a nuestra vida, desde las personas hasta los objetos y las experiencias, es un préstamo de la existencia. Nada es permanente, todo es transitorio. Aprender a vivir con esta verdad no significa dejar de valorar lo que tenemos, sino amarlo más intensamente, precisamente porque sabemos que es efímero. Cuando sabemos que un atardecer no durará para siempre, lo contemplamos con más atención. Cuando sabemos que un ser querido no estará eternamente a nuestro lado, lo abrazamos con más ternura. El desapego nos libera de la ilusión de la permanencia y nos abre a la gratitud del presente. En la vida cotidiana, el apego se manifiesta en innumerables formas. Nos apegamos a nuestras ideas, creyendo que siempre tenemos la razón, y sufrimos cuando alguien las cuestiona. Nos apegamos a nuestro estatus y nos desesperamos si lo perdemos. Nos apegamos a la juventud y tememos envejecer. Nos apegamos a los objetos y lloramos cuando se rompen. Incluso nos apegamos a nuestras emociones, aferrándonos a la alegría y rechazando la tristeza. Todo apego es una cadena invisible que nos ata, y mientras más cadenas acumulamos, más esclavos nos volvemos. El desapego corta esas cadenas y nos devuelve la ligereza de caminar libres. El budismo enseña que el origen del sufrimiento está en el apego y el deseo. Deseamos que las cosas sean de cierta manera. Nos apegamos a que permanezcan así, y cuando la realidad cambia, sufrimos. El desapego no significa renunciar a tener deseos o aspiraciones, sino aprender a vivirlos sin esclavitud. Puedo desear un trabajo mejor, pero sin que mi felicidad dependa de conseguirlo. Puedo amar a alguien profundamente, pero sin convertirlo en objeto de posesión. Puedo disfrutar de un objeto, pero sin que mi identidad se reduzca a él. El desapego nos invita a vivir con las manos abiertas. Recibimos lo que llega, lo disfrutamos mientras está, y lo dejamos ir cuando debe partir. Amar con desapego es amar de manera más pura. Cuando amamos desde el apego, lo hacemos desde el miedo a perder, desde la necesidad de controlar, desde la ilusión de posesión. Ese amor se convierte en ansiedad, en celos, en dependencia. En cambio, cuando amamos desde el desapego, lo hacemos desde la libertad. No exigimos que la persona amada sea exactamente como queremos. No la convertimos en nuestro objeto de satisfacción. No la encadenamos a nuestras expectativas. Amamos por el simple hecho de amar, y eso nos da la posibilidad de disfrutar más intensamente la relación. Paradójicamente, el desapego fortalece los vínculos, porque elimina la carga del control y abre espacio a la autenticidad. El desapego también se aplica a nuestra relación con nosotros mismos. Muchas veces nos aferramos a una imagen de quienes creemos ser: exitosos, jóvenes, fuertes, competentes. Cuando la vida nos confronta con la enfermedad, el fracaso o la vejez, sufrimos porque no aceptamos que esa imagen ha cambiado. El desapego nos enseña a soltar incluso esa idea fija de identidad. Comprendemos que somos procesos en movimiento, que lo que hoy somos no será lo mismo mañana, y que en esa transformación continua está la riqueza de la vida. La práctica del desapego no es fácil, porque nuestro ego se aferra con fuerza. El ego quiere seguridad, permanencia, control. Por eso, cultivar el desapego requiere de una disciplina espiritual, de una observación constante de nuestros pensamientos y emociones.
Cada vez que sentimos que nos aferramos demasiado, podemos detenernos y preguntarnos: ¿estoy disfrutando esto desde la libertad o estoy atrapado en el miedo a perderlo? Esa pregunta, hecha con sinceridad, nos abre la puerta a soltar poco a poco. El desapego no significa abandonar todo ni vivir sin vínculos, sino transformar la manera en que nos relacionamos con ellos. Podemos tener familia, amigos, proyectos, bienes materiales y disfrutarlos plenamente, siempre que no nos definamos ni nos aferremos a ellos como si fueran eternos. El desapego no nos quita nada, sino que nos lo devuelve en su verdadera forma, un regalo pasajero de la vida que debemos saborear mientras dure. Imaginemos a alguien que sostiene arena en su mano cerrada. Cuanto más aprieta, más se escapa entre los dedos. En cambio, si abre la mano, la arena puede quedarse un tiempo, y cuando el viento la lleve, no sufrirá porque nunca la tuvo en propiedad. Así es la vida. Cuanto más intentamos poseerla, más se nos escapa. El desapego nos enseña a abrir la mano, a recibir con gratitud y dejar ir con serenidad. El desapego también es una medicina contra el miedo. El miedo más profundo que habita en los seres humanos es el miedo a perder, perder lo que amamos, perder lo que tenemos, perder la vida misma. Cuando aprendemos a vivir con desapego, ese miedo se debilita, porque comprendemos que la pérdida es parte natural de la existencia. Ya no vivimos en la angustia constante de retener, sino en la paz de aceptar. Esta actitud nos da una valentía distinta, una valentía serena que nos permite vivir con más plenitud, porque ya no estamos esclavizados por el temor a soltar. En la práctica budista se recomienda contemplar la impermanencia como ejercicio para cultivar el desapego. Observar cómo todo cambia, cómo nada permanece igual, cómo incluso nosotros somos distintos cada día. Este recordatorio constante nos ayuda a soltar poco a poco las ilusiones de permanencia. Meditar sobre la muerte, lejos de ser un ejercicio morboso, es una de las prácticas más poderosas para el desapego. Al recordar que todo es transitorio, aprendemos a valorar más intensamente lo que tenemos y a soltar con mayor serenidad cuando llega el final. El desapego no nos aleja de la vida, sino que nos acerca a ella. Nos permite vivir con mayor intensidad porque ya no estamos atados a la ansiedad de retener. Es como escuchar una canción sabiendo que terminará. La disfrutamos más porque reconocemos su finitud. El apego, en cambio, nos roba el presente porque nos obsesiona con prolongar lo que es efímero. El desapego nos devuelve al presente, nos enseña a vivir aquí y ahora, sin miedo y sin cadenas. Cuando practicamos el desapego, descubrimos una libertad interior que no depende de nada externo. Podemos perder un trabajo y no perder la paz. Podemos enfrentar la enfermedad y no perder la serenidad. Podemos despedirnos de un ser querido y seguir amando sin que el dolor nos destruya. Esa libertad es la verdadera riqueza que el budismo nos invita a cultivar. El desapego también transforma la manera en que perseguimos nuestros objetivos. En lugar de obsesionarnos con los resultados, aprendemos a disfrutar el camino. Hacemos lo mejor que podemos, pero no atamos nuestra felicidad al éxito ni nos destruimos con el fracaso. Esta actitud nos permite trabajar con más calma, porque ya no dependemos de que las cosas sean como queremos para estar en paz. El desapego nos libera de la tiranía de los resultados y nos enseña a vivir en el proceso. En última instancia, el desapego nos conecta con nuestra verdadera naturaleza. Cuando soltamos todo lo que creemos poseer, cuando dejamos de identificarnos con las cosas externas, descubrimos que en el fondo somos conciencia pura, un espacio abierto que no se aferra a nada. Esa experiencia es la esencia de la iluminación. Comprender que no somos las cosas que poseemos, ni las emociones que sentimos, ni los roles que desempeñamos, sino algo más profundo, más vasto y más libre.
El arte de dejar fluir la vida encuentra en el desapego su expresión más plena, porque mientras estemos atados por cadenas invisibles, nunca podremos fluir libremente. Solo cuando soltamos, cuando abrimos la mano, cuando aprendemos a amar sin poseer, a disfrutar sin aferrarnos, a vivir sin miedo a perder, descubrimos la ligereza del verdadero fluir. El desapego no es renuncia a la vida, es la manera más sabia de abrazarla. Si deseas seguir explorando cómo estas enseñanzas pueden transformar tu manera de vivir, te invito a suscribirte al canal. Así podrás acompañar cada reflexión y descubrir juntos el arte de fluir con la vida desde la sabiduría budista. Fluir con la vida, plenitud y libertad interior. Fluir con la vida no es simplemente una metáfora poética. Es una experiencia concreta que se alcanza cuando dejamos de luchar contra lo que ocurre y aprendemos a movernos en armonía con la corriente de la existencia. Imaginemos un río que desciende desde lo alto de una montaña. No se detiene ante los obstáculos, no se aferra a las piedras, no se desespera cuando el cauce se estrecha, ni se exalta cuando se ensancha. Simplemente fluye, rodea lo que encuentra, se adapta a cada curva, sigue su curso con paciencia y firmeza. Así también puede ser nuestra vida cuando aprendemos el arte de fluir. Una corriente continua de experiencias que acogemos con apertura, sin resistencia ni apego, descubriendo en cada momento la plenitud que se revela al aceptar la vida tal como es. Fluir con la vida significa dejar de vivir atrapados en la ilusión de control. Hemos construido una cultura basada en la creencia de que todo puede planearse, programarse y asegurarse. Pero la vida nos demuestra una y otra vez que siempre habrá variables imprevisibles, cambios repentinos, pérdidas inesperadas. Cuando nuestro bienestar depende de que la realidad se ajuste exactamente a nuestros planes, vivimos en constante ansiedad y frustración. En cambio, cuando aprendemos a fluir, descubrimos que no necesitamos controlarlo todo para estar en paz. La vida se convierte en una danza en la que participamos activamente, pero sin obsesionarnos con dirigir cada paso. Fluir tampoco significa inacción. No es quedarse inmóvil esperando que la corriente nos arrastre sin rumbo. Significa actuar desde la serenidad, sin forzar, sin empujar más de lo necesario, sin ir contra la dirección natural de la existencia. El esfuerzo excesivo, la obstinación, el querer imponer nuestra voluntad a toda costa son actitudes que nos desgastan y nos alejan de la armonía. Fluir es actuar con sabiduría, aprovechando la fuerza de la corriente en lugar de luchar contra ella. Es reconocer cuándo insistir y cuándo soltar, cuándo avanzar y cuándo esperar. El fluir auténtico se alcanza cuando nuestra mente deja de estar atrapada en el pasado y en el futuro y se asienta en el presente. Porque solo en el presente la vida realmente ocurre. El pasado ya no existe, el futuro aún no ha llegado, pero la mente humana tiende a vivir en ellos, creando sufrimiento. El fluir nos recuerda que lo único real es este instante, esta respiración, este latido. Cuando aprendemos a estar plenamente aquí, descubrimos que la vida ya está completa. No necesitamos esperar a que algo ocurra para sentir plenitud, porque la plenitud está en la experiencia misma de la hora. Fluir con la vida también significa confiar. Confiar en que, aunque no entendamos todo lo que ocurre, la existencia tiene un orden más profundo que escapa a nuestra comprensión limitada. Esa confianza no es ingenuidad, es sabiduría. Cuando un río se encuentra con una roca, no se detiene a maldecir ni a exigir explicaciones. Simplemente la rodea y sigue adelante. Nosotros, en cambio, nos detenemos a quejarnos, a resistirnos, a exigir que la realidad cambie para ajustarse a nuestras expectativas. Fluir es tener la valentía de confiar en que la vida sabe hacia dónde nos conduce, incluso si en este momento no podemos ver el destino final.
La plenitud que surge de fluir no depende de circunstancias externas. No es la felicidad efímera que sentimos cuando las cosas salen como queremos. Es una paz profunda que se mantiene incluso cuando la realidad es distinta a nuestros deseos. Porque hemos aprendido a no luchar contra lo inevitable, a no aferrarnos a lo pasajero, a no depender de lo externo para estar en calma. Esa libertad interior es el fruto más precioso de la práctica espiritual. Descubrir que nuestra paz ya no está atada a lo que ocurre, sino que brota de nuestra manera de relacionarnos con ello. El budismo enseña que el sufrimiento surge de querer que las cosas sean diferentes a como son. Cuando dejamos de imponer condiciones y nos abrimos a la vida tal como se presenta, el sufrimiento se disuelve. Fluir es aceptar cada momento como parte del camino, incluso cuando no lo entendemos. Significa reconocer que cada experiencia, por difícil que sea, contiene una enseñanza. La pérdida nos enseña desapego, el dolor nos enseña fortaleza, la incertidumbre nos enseña confianza. Nada es en vano cuando aprendemos a fluir, porque todo se convierte en parte de nuestro crecimiento interior. Fluir con la vida también transforma nuestras relaciones. Muchas veces tratamos de controlar a los demás, de moldearlos según nuestras expectativas, de aferrarnos a que actúen como queremos. Eso genera conflicto, frustración y dolor. Cuando aprendemos a fluir, dejamos que cada persona sea como es. No significa tolerar abusos ni injusticias, sino respetar la libertad del otro y relacionarnos desde la autenticidad. Descubrimos que no necesitamos poseer ni controlar para amar, que el amor verdadero es compatible con la libertad, que la confianza y la aceptación fortalecen mucho más los vínculos que el apego y la imposición. En la vida práctica, fluir se convierte en una actitud frente a cada desafío. Si un plan se frustra, en lugar de hundirnos en la queja, podemos preguntarnos qué nuevas oportunidades se abren. Si alguien nos hiere, en lugar de quedarnos atrapados en el rencor, podemos aprender a soltar y seguir adelante. Si enfrentamos un cambio inesperado, en lugar de resistirnos, podemos abrirnos a la transformación. Cada obstáculo puede convertirse en parte del flujo si aprendemos a mirarlo con ojos de sabiduría. La práctica de la meditación nos ayuda a cultivar este fluir. En la meditación observamos cómo los pensamientos surgen y se disuelven, cómo las emociones aparecen y desaparecen, cómo la respiración entra y sale sin que tengamos que forzarla. Esa observación nos muestra que la vida es un proceso continuo, que nada permanece fijo, que todo fluye. Al integrar esa comprensión en nuestra vida diaria, aprendemos a soltar las rigideces mentales y a vivir con más ligereza. Fluir con la vida no significa que nunca sentiremos dolor o tristeza. Es natural que duela perder a alguien, que entristezca despedirse de una etapa, que nos inquiete la incertidumbre. Pero cuando aprendemos a fluir, ese dolor ya no se convierte en sufrimiento prolongado. Lo sentimos, lo vivimos, lo dejamos pasar. Como una ola que llega y se retira, no nos aferramos a la tristeza ni nos identificamos con ella. La dejamos ser parte del río, pero no dejamos que nos arrastre por completo. El fluir también nos ayuda a reconciliarnos con el tiempo. Vivimos obsesionados con acelerar, con alcanzar metas, con no perder oportunidades. Esa prisa nos roba la paz. El río de la vida tiene su propio ritmo, y aprender a fluir significa respetarlo. A veces la corriente es lenta, a veces rápida. A veces estamos en calma, a veces en tormenta, pero siempre hay un movimiento, siempre hay un proceso. Confiar en ese ritmo nos permite descansar del esfuerzo constante de querer acelerar lo que debe madurar lentamente o retrasar lo que debe llegar. Fluir con la vida es, en definitiva, un camino hacia la libertad. Cuando dejamos de resistirnos y de apegarnos, nos liberamos de las cadenas invisibles que nos ataban al sufrimiento.
descubrimos que la vida, con todas sus imperfecciones, ya es perfecta en su fluir, que cada instante, incluso el más difícil, puede ser vivido con serenidad si lo abrazamos tal como es, que la libertad no consiste en cambiar la realidad a nuestro antojo, sino en aprender a estar en paz con ella. Esa libertad interior se refleja en nuestra manera de vivir. Nos volvemos más ligeros, más compasivos, más abiertos. Ya no necesitamos tener la razón en todo, ya no necesitamos controlar a los demás, ya no necesitamos acumular cosas para sentir seguridad. Vivimos con menos carga y más gratitud. Descubrimos que la felicidad no está en lo que poseemos, sino en la manera en que nos relacionamos con lo que ocurre. Que la verdadera plenitud no se alcanza cuando todo sale como queremos, sino cuando aprendemos a fluir con lo que es. En última instancia, fluir con la vida es reconocer que somos parte de un orden mayor, que no estamos separados de la corriente, sino que somos el río mismo. Cuando soltamos la ilusión de separación y de control, nos fundimos con el fluir de la existencia. Esa experiencia es la esencia de la iluminación, darnos cuenta de que no somos un yo aislado luchando contra el mundo, sino conciencia que fluye en unidad con todo lo que existe. En ese reconocimiento, el miedo desaparece, el sufrimiento se disuelve y queda solo la paz de ser parte de lo infinito. El arte de dejar fluir la vida culmina aquí, en la experiencia de plenitud y libertad interior. No es un destino lejano, es algo que podemos vivir en cada instante si aprendemos a soltar, a aceptar, a estar presentes y a confiar. Fluir no significa que la vida será fácil, significa que ya no nos hundiremos en la lucha constante. Significa que aprenderemos a danzar con la corriente, a ser como el río que avanza sin detenerse, confiado en que cada curva lo lleva más cerca del mar. Si deseas seguir explorando cómo estas enseñanzas pueden transformar tu manera de vivir, te invito a suscribirte al canal. Así podrás acompañar cada reflexión y descubrir juntos el arte de fluir con la vida desde la sabiduría budista.